Bienvenidos a Newsroom por Canadá Latin Channel, información en tu idioma. Mi nombre es Héctor Chaparro y quiero darle la bienvenida a todos y cada uno de ustedes a esta transmisión en vivo a través de Facebook Live. Antes de comenzar nuestro programa que tenemos preparado para ustedes el día de hoy, quiero hacerte una invitación. Quiero invitarte a que te unas a nuestras redes sociales. Te recuerdo que estamos en YouTube, estamos en Twitter, estamos en Instagram, estamos también en Facebook y por supuesto estamos en la web www.canadalatinchannel.com. Recuerda, esto es Newsroom por Canadá Latin Channel, información en tu idioma. Bueno, pues el día de hoy tenemos una transmisión especial porque, como todos sabemos, hay un conflicto que se está presentando en el Medio Oriente. Quisiera, antes de presentar a nuestro invitado que tenemos el día de hoy, que es un especialista en estos temas del Medio Oriente, quisiera invitarte a que me escuches un poquito para hacer una retrospectiva, ir hacia lo que sucedió, lo que está sucediendo allá en aquella parte del mundo en el Medio Oriente. El 31 de diciembre, un grupo de manifestantes asaltó la embajada de Estados Unidos en la capital iraquí. Incendiaron una de las entradas del edificio. Intentaron derribar la puerta principal y finalmente fueron dispersados por las fuerzas de seguridad. El ataque fue una respuesta a los bombardeos de Washington contra bases de una milicia chiita donde murieron 25 personas. Las protestas continuaron al día siguiente. Dos activistas prendieron fuego a varias partes del recinto diplomático. Las fuerzas de seguridad pusieron fin a la concentración usando gases lacrimógenos. Debido a los disturbios, la embajada suspendió sus labores consulares. El 2 de enero estuvo marcado por las palabras del secretario de Defensa estadounidense, quien afirmó que Irán podría estar planeando ataques contra intereses norteamericanos en Oriente Medio. Alertó de que Washington podría emprender acciones militares preventivas al percibir una amenaza de Teherán. La advertencia se tradujo en realidad. En pocas horas, cuando en la madrugada del viernes Estados Unidos atacó el aeropuerto de Bagdad, matando entre otros a Qasem Soleimani, el líder de una división élite de la Guardia Revolucionaria iraní. Las reacciones al bombardeo no se hicieron esperar. Irán prometió una poderosa venganza contra los culpables de cometer ese crimen contra su alto mando. Irak, por su parte, aseveró que el ataque era una violación grave a su soberanía. Bueno, con esta retrospectiva y con este antecedente de lo que sucedió el viernes, pues quiero presentar a ustedes y quiero darle la bienvenida al profesor catedrático Sidan Serawi, quien es un especialista en los temas del Medio Oriente. Él es profesor y profesor investigador del Tecnológico de Monterrey y también es autor de varios libros sobre el Medio Oriente. Profesor, gracias por estar en Canadá Latin Channel. Le doy la más cordial bienvenida. Muchas gracias, Héctor. Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos los que están conectados, viéndonos en este momento. Bueno, muchas gracias, profesor, por atender este llamado y esta entrevista. Y antes de hacerle la pregunta y de empezar nuestro programa, quiero decirle a nuestros seguidores y a la gente que se está uniendo que puede interactuar con nosotros también. El profesor Sidan, él conoce el tema del Medio Oriente porque es de aquella región, nacido en aquella región, lleva mucho tiempo en México, pero es políglota porque habla varios idiomas también, entre ellos el árabe, así que conoce de primera mano lo que está sucediendo y lo que ha venido suscitándose desde mucho tiempo atrás. Si quieres hacer una pregunta, bueno, puedes participar con nosotros, pon tu comentario y ahorita le vamos a dar lectura. Profesor, gracias nuevamente. Entramos en materia. Muchas gracias. Entramos en materia. Profesor, el conflicto se suscitó el viernes, pero previo a esto, como ya lo comentaba yo en un inicio, pues hay antecedentes sobre esto. Mi primera pregunta sería para usted, ¿estamos en la antesala de una tercera guerra mundial? Definitivamente que no. Yo creo que se ha exagerado las consecuencias de este atentado, pero definitivamente no estamos ni siquiera, yo diría, a las vísperas de un enfrentamiento entre Irán y Estados Unidos. Está muy claro que tanto Estados Unidos como Irán están tratando de evitar un enfrentamiento directo. Lo que sí va a pasar serían enfrentamientos indirectos, lo que durante la Guerra Fría se llamaba las guerras proxy, estas guerras que se hacían a través de terceros. Irak sería el campo de batalla entre Irán y Estados Unidos.
Maestro, para ponerlo más o menos en perspectiva, ¿qué relación tiene Irán con Irak? Para aquellos que no tenemos bien puesto el mapa, se habla de Irán, se habla de Irak y se habla de este tipo de conflictos. Vayamos un poquito al pasado, si gusta, para ver por qué vienen estos conflictos y por qué detonó esta situación el viernes anterior. Bien, bueno, yo creo que el problema no viene del viernes, ni siquiera de la cuestión del asesinato de Soleimani. El primer punto, la rivalidad entre Irán y Estados Unidos tiene ya 40 años. Desde que Khomeini logró derrocar a un aliado fundamental de los Estados Unidos, que era el Shah Reza Pahlavi, en Sí. 1939, ya empezó esta crisis. Todo el mundo recuerda la toma de la embajada de Estados Unidos durante 44 días, 52 diplomáticos norteamericanos, durante 444 días, 52 diplomáticos norteamericanos estuvieron retenidos, etcétera, etcétera. Y en la relación ha tenido altibajos. Se ha agudizado durante la época de Khomeini, volvió a agudizarse durante la época de Ahmadinejad, que era realmente un líder bastante radical. Se suavizó cuando Khatami estuvo en el poder en 1997, de 97 al 2004. Se volvió a suavizar cuando Rouhani fue electo presidente y allá donde fue importante porque con Rouhani se firmó el famoso acuerdo nuclear del 2015 que parecía que iba a poner fin a esta relación conflictiva entre Sí. Estados Unidos e Irán. Pero desgraciadamente, cuando llega Trump al poder, lo primero o una de sus acciones fue salirse del acuerdo nuclear en el 2008 y empezar a presionar a Irán. Presiones económicas, el boicot económico, etc. La razón es muy sencilla. Trump apostó por una alianza con Arabia Saudita, además de la de Israel, que es la tradicional, ya lo sabemos, pero desde que Mohammed bin Salman fue nombrado príncipe heredero y que Mohammed bin Salman tomó una postura radicalmente anti-iraní. ¿Por qué anti-iraní? Y allá regresamos a la cuestión de Irak. Irán ha tenido en las últimas 2 décadas una posición importante en el Medio Oriente. El principal obstáculo a la hegemonía iraní, fue Saddam Hussein. Ok. Recordemos la famosa guerra del Golfo entre Saddam Hussein, la época de Saddam Hussein, la época de Khomeini, y Saddam Hussein realmente tenía un ejército bastante fuerte y logró detener a Irán. Gracias a Estados Unidos, y digo gracias, entre comillas, obviamente, con la invasión a Irak, Estados Unidos derroca a Saddam Hussein y claro, cualquier niño de primaria que sabe contar va a decir, bueno, si tenemos en Irak 20% más o menos de kurdos, 20% de árabes sunitas, alrededor de 60, 65%, las cifras no son muy definidas, pero más o menos estamos hablando de estas cantidades, 60% de chiitas, de árabes chiitas, en una elección los chiitas van a tomar el poder. Y si hablamos de chiitas en el poder, que se logró en las primeras elecciones en el 2006, era obvio que el gobierno electo en Irak iba a ser un gobierno más cercano de Irán. Cuando en la época de Saddam Hussein teníamos a un gobierno dirigido por los árabes sunitas muy anti-iraní, por la razón fundamental de la cuestión chiita. Porque, claro, Saddam Hussein siempre ha tenido un temor a que Irán logre movilizar a los chiitas iraquíes. Pero gracias a Estados Unidos, Irán no tuvo la necesidad de hacerlo. Estados Unidos le entregó prácticamente
a Irak y hoy tenemos esta situación. Claro, la situación interna de Irak es mucho más compleja. Sí. No tenemos que pensar que toda la población es favorable a Irán. Porque si por un lado tenemos a los kurdos, que son fundamentalmente anti-iraníes, tenemos a los árabes sunitas, fundamentalmente anti-iraníes, dentro de la propia mayoría chiita hay varios grupos, el caso de Muqtada Sadr, que no quieren la presencia de Irán en el país. Héctor, tú hablabas de este asalto a la embajada. Sí. Pero eso nos olvida que hace un mes los mismos grupos, bueno, no los mismos grupos, pero grupos iraquíes asaltaron al consulado iraní en la ciudad de Najaf y lo quemaron. Sí, 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 es No por cierto eso. eso que Irán acusó a Estados Unidos. O sea, yo creo que esta acusación de Irán es una acusación un poco superficial y precipitada, porque Irán también sufrió un ataque a su consulado. Y la cuestión de Irak es una cuestión muy... el problema de Irak, hay una situación interna bastante inestable, que obviamente las potencias regionales, como el caso de Irán, se están aprovechando de esta situación. Profesor, ¿no será esto un distractor del presidente Donald Trump, dado que está en proceso de ser enjuiciado? Y es la excusa perfecta para poder distraer a la opinión pública y al mundo entero de su proceso. Definitivamente de acuerdo. Es un distractor general. No sé si te acuerdas de esta famosa película Watch the Dog, de No. que una película donde se inventan un conflicto en los Balcanes Oh, sí, para cómo no. Sí, sí, sí. justificar exactamente. Bueno, es un poco esto. Trump prácticamente con esta acción quiere desviar la atención. Desgraciadamente se equivocó. En lugar de generar un conflicto en donde todo el mundo iba a tener los ojos en este problema, claro, lo tienen el mundo, pero lo Claro. tienen con temor. Y lo que ha generado, bueno, pues ya lo hemos visto dentro de la misma administración norteamericana, del Congreso americano, por ejemplo, la misma Nancy Pelosi, han criticado fuertemente a Trump, han dicho que fue un grave error. Es como poner una dinamita en en un arsenal de Claro. armas y que obviamente esto podría hacer estallar. Entonces, definitivamente, si fue un distractor, creo que le salió bastante caro a Trump. Profesor, ¿a qué costo? ¿A qué costo puede una persona, pues no sé, poner un distractor tan grande como este, de ir a bombardear a un país so pretexto de que la embajada la fueron y la quemaron? O digo, eh, eh, mi sentido común me indica que no es algo que hubiera hecho cualquier ser humano pensante. No, definitivamente creo que hay un serio problema con el presidente Sí. norteamericano. Esta decisión de asesinar, porque fue un asesinato Claro, realmente claro. de Soleimani, fue una decisión, yo diría, muy precipitada. Eh, Trump siempre ha enfatizado que el poderío norteamericano era intocable. Claro, ningún país va a hacer la guerra contra Estados Unidos, una guerra abierta. Pero el problema es que el día de hoy no hay guerras abiertas. El día de hoy hay un desgaste, hay guerras de desgaste. Y Irán, con sus aliados regionales, Siria, Hezbollah en el Líbano, los grupos chiitas proiraníes en Irak, los Houthi, o sea, los chiitas del Yemen, etcétera, pueden generar una situación muy tensa, muy peligrosa para los intereses y los bienes norteamericanos en la región. Profesor, ¿qué impacto tiene este conflicto a nivel mundial?
y me refiero al nivel económico más que nada, dado que en el Medio Oriente sabemos que, bueno, de ahí se gesta, de ahí se nutre casi el 90% del petróleo que se distribuye a nivel mundial. ¿Cuál es el impacto que este conflicto tiene actualmente en general en todo el mundo y de continuar? ¿Ante qué estaríamos? ¿Cuál sería su predicción, por decirlo de alguna manera? Bueno, no, yo creo que tu análisis está muy bien enfocado. Yo lo voy a dividir en dos efectos. Un efecto de seguridad internacional, que después vamos a tocar, y el Sí, efecto económico. El efecto económico está muy claro. Justo después del asesinato de Soleimani, el petróleo subió varios dólares, sí, tanto el Brent como el West Texas Intermediate, etcétera. Y es normal, en una región que concentra el 65% de las reservas petroleras del mundo, que es el Golfo, cualquier conflicto que se dé en la región le impacta al precio del petróleo, por un lado, pero también puede impactar al precio del gas. Irán es el segundo país con las mayores reservas de gas en el mundo. O sea, siempre hablamos de petróleo, pero yo creo que Irán realmente su fuerza energética es el gas. Entonces, allá está claro. Si hay un conflicto abierto contra Irán, pues definitivamente el precio del petróleo sí. y del gas al mismo tiempo se va a disparar. Y eso yo creo que ningún país tiene interés en tener un precio inestable. Tenemos que recordar que durante mucho tiempo Sí, Arabia Saudita ha tratado de mantener un nivel, un precio del petróleo relativamente mediano, no muy bajo, pero tampoco muy alto. Y esto, claro, para favorecer el comercio mundial. No podemos tener un comercio estable con un precio del petróleo inestable. Y esto los saudíes lo tienen muy claro cuando la política de Trump es al revés. El presidente norteamericano lo que ha hecho en los últimos años, gracias al fracking, es inundar de petróleo. De hecho, Estados Unidos hoy se ha convertido en el principal productor, no con las mayores reservas, pero sí el principal productor de petróleo del mundo. Se produce alrededor de 12 millones. Entonces, definitivamente, eso sería la primera consecuencia. La segunda es la cuestión de la seguridad. Con un problema o una situación tan compleja sí. y un Medio Oriente muy inestable, cualquier elemento que se mueva del Medio Oriente, como este del asesinato, puede Sí. empezar a generar lo que siempre se ha llamado los lobos solitarios. No necesariamente Irán va a estar detrás de los atentados, pero muchos grupos o proiraníes o simplemente grupos religiosos radicales pueden aprovechar esta situación para empezar a generar atentados. Lo hemos visto justo después de este asesinato, el grupo Shebab, que no tiene nada que ver con Irán, tiene otra lógica, atacó a un cuartel en Kenia matando a varios soldados norteamericanos. Y esto que el Shebab realmente no tiene ninguna relación ni de simpatía ni de alianza con Irán. Profesor, qué bueno que toca ese punto. ¿Podría haber grupos extremistas de otros lados, de otras regiones, que pudieran disfrazarse de alguna manera o pudieran atacar bases militares norteamericanas en aquel sector, en aquella parte del Medio Oriente, diciendo que son parte de la venganza iraní? Bueno, antes de contestar, quiero aclarar un punto que es importante. Sí, Se ha hablado mucho de Irán que financia a los grupos terroristas. Creo que esta idea la tenemos que rechazar. Irán no ha financiado a ningún grupo terrorista. Tiene alianzas con el Hezbollah sí. libanés, pero el Hezbollah libanés es un movimiento, es un partido político con una existencia legal en el Líbano. No es un grupo No es un terrorista. grupo terrorista, claro. Aun, ¿Perdón?
No, 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 claro que no es un grupo terrorista, digo, ajá. No, aunque siempre se habla de Hezbollah como grupo terrorista. Sí ha hecho una guerra contra Israel, pero es una guerra, un movimiento que defiende a su país con un país vecino, que es Israel. Bien, pero ¿quién ha financiado a los grupos terroristas y radicales? Arabia Saudita, Qatar, los aliados tradicionales de Estados Unidos. Y esto es importante tenerlo en la mente porque realmente los grupos radicales islámicos son sunitas. Y un principio de radicalismo sunita es que los chiitas son apóstatas. O sea, los Okay. chiitas tienen que ser destruidos. Entonces, Sí, es obvio que si tenemos una situación así, ningún grupo como Al-Qaeda va a ser aliado del gobierno de Irán. Y esto, si no lo tenemos a la mente, siempre vamos a hablar de este financiamiento que en realidad es inconcebible, porque en la misma mentalidad de los grupos radicales, un chiita es un apóstata que tiene que ser eliminado. Y por eso todos estos conflictos que ha tenido Irán con estos grupos. Ahora bien, sobre la pregunta que es muy interesante, definitivamente, aunque estos grupos pueden ser anti-iraníes, como Al-Qaeda, por ejemplo, sí, pueden aprovechar esta situación porque no van a hablar en favor de Irán, van a hablar en favor del Islam. O sea, el argumento es que van a hacer un atentado para defender los intereses del Islam, sin mencionar necesariamente a Irán, pero claro, aprovechando obviamente este asesinato. Porque es importante tomar en cuenta que cualquier grupo radical islámico matar a un musulmán en tierra islámica, aunque este musulmán sea chiita, como el caso del general Soleimani, ya es un ataque contra el Islam. Entonces, definitivamente, yo creo que tenemos que esperar el surgimiento de muchos atentados, primero en la región, contra los intereses norteamericanos, embajadas o bases militares, como acaba de pasar en el caso de Kenia, sí. como acaba de pasar en el caso de la embajada, estos cohetes que fueron disparados contra la embajada, estos actos se van a multiplicar. Pero también podría darse ataques fuera del territorio, fuera de la región, fuera del Medio Oriente, contra embajadas, consulados norteamericanos. Y por eso que yo hablaba de la segunda parte de esta seguridad internacional, Trump ha desatado un problema que está poniendo en riesgo a la seguridad internacional. Profesor, ahorita tocaba el punto de Soleimani. Pareciera que este personaje, este general, es importantísimo en Irán, porque le dolió o le ha dolido bastante, no solamente al gobierno, sino a los mismos ciudadanos iraníes, que entre esto, no sé si, yo no recuerdo haber visto que le pusieran precio a la cabeza de un presidente de Estados Unidos. Y ahorita están dando 80 millones de dólares, creo, por la cabeza de Donald Trump. Creo que leí por ahí en un diario que cada ciudadano está poniendo $1 para pagar esta recompensa y están pagando básicamente 80 millones por la cabeza de un presidente. Yo que recuerde, en mis 44 años de vida no había escuchado algo similar o no que yo recuerde. Pero bueno, volviendo a la pregunta, ¿quién es o quién era este general? ¿Por qué es tan importante? Usted decía que es un ataque directamente hacia, no hacia el general, sino hacia la religión. Claro. Bueno, en primer lugar, Soleimani, bueno, ya sabemos quién es el director del grupo o el líder del grupo del Quds, Sí, la brigada al-Quds, que es la brigada, la vanguardia, digamos, de los guardianes de la revolución. Los guardianes de la revolución, que es el ejército privado prácticamente de, del imam de Irán, del líder espiritual de Irán, Jamenei, y la punta de lanza de los guardias revolucionarios precisamente es la brigada El Quds. En realidad,
anteriormente poca gente lo conocía. O sea, yo Sí, creo que si le no, preguntaba, si hace una semana preguntábamos a cualquier persona quién es Soleimani, dice, pues no, desconocido. sí, exacto. Ah, claro, ya con este asesinato ya se volvió bastante conocido. Ya es un mártir, así se Ya lo es puedo un decir, ya es mártir. un mártir. Ya es un mártir y esto obviamente le dio toda esta fama Claro, internacional. Ahora lo que pasa es que sí era un personaje importante en Irán, porque era quien controlaba el cuerpo de élite de la Guardia Revolucionaria. De hecho, yo no sé si era el segundo hombre del país después de Jamenei. Jamenei obviamente es el líder sí. espiritual, nadie lo cuestiona, pero yo no sé si Soleimani tenía el mismo peso militar, seguramente tenía más peso que el propio presidente Rouhani. Políticamente no lo creo. Sea, yo diría que allá había dos pesos detrás de Jamenei. Un peso político, que era Rouhani, y el peso militar, que representaba Soleimani. Ahora bien, su eliminación física, pues definitivamente no es matar a un hombre, más es matar a una leyenda, porque finalmente toda esta estrategia hegemónica que ha tenido Irán en los últimos 20 años, Soleimani dirige a esta brigada Al-Quds desde 1997, o sea que está a la cabeza o estuvo en la cabeza durante Sí. 22 años. Entonces, ha logrado consolidar la hegemonía de Irán en todo el Medio Oriente. Su hegemonía en Líbano con la alianza con el Hezbollah, su hegemonía en Siria consolidando el poder de Bashar al-Assad después de toda esta guerra civil que lo había prácticamente desequilibrado, consolidando la posición de Irán en Irak con la alianza con varios grupos y las milicias, sobre todo iraníes, que actúan en Irak, sobre todo que actuaron contra el ISIS, la, la batalla o el enfrentamiento del gobierno, no hablo de los kurdos tenían su propia agenda y el gobierno luchó contra el ISIS gracias a las milicias iraníes. Y finalmente tenemos el caso de Yemen, la consolidación de la hegemonía de Irán en el Yemen al lado de los chiitas yemeníes, también es obra de Soleimani. Entonces, estamos hablando de una figura es el Eisenhower Sí, de de los Irán, iraníes. sí. Bueno, interesantísima la entrevista que estamos teniendo con el profesor Sidan Serawi, quien es pues catedrático de la Universidad del Tecnológico, perdón, de Monterrey, allá en México. El profesor es, como ya dije, catedrático y también es autor de varios libros sobre el Medio Oriente. El profesor Serawi, pues, es oriundo del Medio Oriente y conoce muy bien la problemática que se ha venido presentando de tiempo atrás con Estados Unidos y con los otros países alrededor de aquella área. Y bueno, estamos platicando con él sobre el conflicto que detonó esta situación el viernes pasado. Mire, maestro, aquí tenemos a Teresa Fournier dice, los aliados dependen de los Estados Unidos y no al inverso. Bueno, es el comentario que nos da ahí Teresa. Gracias, Teresa, por tu comentario. Totalmente de acuerdo con ella, Teresa. Sí, sí. Eh, eh, pero volviendo, profesor, a lo que le comentaba, ¿había usted escuchado anteriormente en su experiencia que alguien pusiera precio a la cabeza de un presidente de la República, en este caso de un presidente de Estados Unidos? Mire, realmente, desde que salió esta noticia, empecé a investigar cuál fue su origen y no encontré. No salió del gobierno iraní. Ok, El gobierno iraní se desligó totalmente de esta, digamos, de este precio que se le puso a la cabeza de Trump. Yo creo que fue probablemente, no lo puedo asegurar, pero fue probablemente una invención de las redes sociales, porque realmente no he logrado comprobarlo si realmente se dio. Y creo que el gobierno iraní difícilmente lo haría. Sí lo ha hecho una vez,
Tenemos que recordar que cuando Salman Rushdie escribió su famoso libro Los versos satánicos en 1988, estalló la crisis en febrero del 89 y Khomeini, que vivía en aquel entonces, puso un precio a la cabeza de Salman Rushdie, que eran 5 millones de dólares. Pero bueno, estamos hablando de un precio a la cabeza de un autor, no de un hombre político. Así es. Entonces, yo no sé si realmente el gobierno de Irán está detrás de esto. A Me mí me, extraña que lo hiciera el gobierno de Irán. Me extraña mucho. a mí me sorprendió mucho, profesor, porque digo, eh, de entrada se me hace muy tentadora la oferta, ¿no? Incluso para su propio élite que lo protege, digo, no, no estaría tan mal, digo. Sería una buena manera. No, pero es difícil pensar que un gobierno lo haga. Así es. Y, 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 sobre, Desafortunadamente, y sobre todo, si vemos todas las declaraciones que ha habido, tanto de Trump como del gobierno iraní, a pesar del asesinato de Soleimani, los dos liderazgos han enfatizado que no quieren ir a la guerra, que su objetivo no es un enfrentamiento. De hecho, Irán se salió ayer del acuerdo nuclear, pero no expulsó a los inspectores de la Agencia Internacional de Energía Atómica. Siguen cumpliendo con sus tareas de supervisión. Y esto está claro. Irán deja una puerta abierta porque los iraníes no quieren un rompimiento, lo mismo que Estados Unidos tampoco lo quiere, a pesar del error cometido por Trump. por Trump. Bueno, interesantísimo, profesor. Mira, aquí Geraldine Sánchez Diego nos dice, doctor, buenas noches. ¿Qué tan probable ve usted algún aliado de Irán o el propio Irán ejerza alguna acción en contra de un país fronterizo con Estados Unidos, como México, con la intención de desestabilizar a Trump? Bien, Geraldine, yo creo que una acción contra un país vecino no tiene sentido. Hacer una acción contra Irán o contra Canadá, no, esto no va a desestabilizar a Trump. Lo que sí podría pasar, que no, probablemente no es Irán que lo haría, pero grupos simpatizantes pro-iraníes o simplemente grupos radicales islámicos podrían actuar, hacer atentados en Estados Unidos, tomando como pretexto el asesinato de Soleimani. De hecho, hubo varios atentados, los llamados lobos solitarios, que son estos conversos a veces o simplemente algún musulmán radicalizado que pueden cometer algún atentado. Pero realmente no veo a Irán tratar de cometer un acto de desestabilización de México, de Canadá, que no tenía sentido, realmente no tenía sentido, porque aunque puedan hacer un atentado en México, eso no va a presionar a Trump, lo mismo un atentado en Canadá no tendría ningún impacto sobre la política de Trump. Profesor, en este momento su servidor y bueno, nuestra plataforma se encuentra en Canadá. Quiero preguntarle si este conflicto de llegar a recrudecerse o llegar a pasar al siguiente nivel, ¿qué impacto, según su experiencia, podría tener en un país capitalista como Canadá? Y dado la situación geográfica en la que Canadá se encuentra, que somos vecinos de Estados Unidos, ¿qué consecuencias, tanto económicas, políticas, sociales, en lo general, pudiera usted ver si esto continúa de la manera en que va? ¿Habría una consecuencia importante para Canadá? Definitivamente que sí, definitivamente, por varias razones. La primera, si el conflicto crece, si hay más atentados, si hay más grupos que empiezan a buscar blancos norteamericanos o pro-norteamericanos. No tenemos que olvidar que Canadá es parte de la alianza Sí. que está en Irak. Entonces, para cualquier grupo radical islámico, golpear a un blanco canadiense es golpear a los intereses norteamericanos. Entonces, en ese sentido, Canadá no escapa.
no es un país que puede decir, no, yo no he participado en este atentado. Es un aliado de Estados Unidos y podría sufrir consecuencias. Ese es el primer punto. El segundo punto, siendo vecino de Estados Unidos, obviamente, si hay grupos radicales que buscan hacer un atentado en Estados Unidos, van a buscar cómo entrar a Estados Unidos. Claro, Y creo que la frontera canadiense es más porosa que la frontera mexicana, totalmente de porque la acuerdo. frontera mexicana está sellada por Estados Unidos, en cambio la frontera canadiense es mucho más porosa. Pero no solamente esto, tenemos que pensar en los propios radicales que viven en Canadá, que viven en Estados Unidos y que pueden también actuar. Yo creo que Canadá es uno de los países que tiene la comunidad iraní, una de las más importantes de América del Norte. Vancouver tiene muchas asociaciones iraníes, no pro régimen iraní, porque son grupos que generalmente han salido, o Sí. iraníes que han salido antes o después de la revolución del 79. Pero siempre vamos a encontrar algún radical que sea iraní o no iraní. La otra consecuencia para Canadá es la consecuencia económica. Como ya lo hemos hablado, el impacto sobre el precio del crudo podría impactar para desestabilizar también la economía canadiense. Entonces, definitivamente un aumento de la tensión a raíz de este asesinato podría tener, yo no digo que va, si los dos países empiezan a incrementar la tensión, podría tener serias repercusiones. Pero yo creo que hasta ahorita la tendencia es que tanto Trump como los iraníes están tratando de decir, bueno, no vamos a dar un salto peligroso. Trump ha repetido varias veces que no busca la guerra contra Irán. Yo creo que es un mensaje muy claro. Los iraníes también están diciendo lo mismo, que aunque se han salido del acuerdo, dejan siempre una puerta abierta para ver la posibilidad que los países europeos, Rusia, China, pueden presionar a Trump y evitar que el conflicto llegue a mayores. Definitivamente, y va a impactar no solamente a Canadá, sino yo creo que a muchos países, profesor, porque, pues, como decía en un principio, el petróleo, que es la materia prima con la que se mueve el mundo, va a impactar definitivamente a los países capitalistas principalmente, ¿no? De alguna manera. Miren, voy a poner aquí, Alejandro Salazar dice, doctor, buenas noches. ¿Qué reacciones cree que tengan Rusia y China? Es una muy buena pregunta. Bueno, yo creo que Rusia y China han tenido una reacción muy moderada. China definitivamente no va a hacer ninguna intervención en favor de Irán, aunque China es uno de los principales compradores de petróleo de Irán. Y la razón es muy sencilla. China va a firmar un acuerdo comercial con Estados Unidos dentro de una semana. Así es. Los chinos no les conviene aparecer como los protectores, defensores de la causa iraní. Rusia podría apoyar, y esto sí es importante, Rusia puede apoyar tecnológicamente a Irán y a nivel del armamento. Y eso yo creo que sería probablemente lo más relevante de Rusia, porque en todo lo demás Rusia no es complementaria de Irán, tiene petróleo, tiene gas, igual que Irán, pero sí, Rusia puede ser un actor importante respaldando el proyecto nuclear de Irán y respaldando la capacidad militar de Irán. Bueno, veo que hay una pregunta de Manuel López Sí, Brenes. López. Manuel, un abrazo. Es un viejo amigo de Costa Rica. Mire, aquí está. Y dice, desde Costa Rica, maestro, ¿cómo fue el golpe de Estado contra Mossadegh en 1953? Que lo conquistó, que lo orquestó Estados Unidos y qué consecuencias tuvo? Pregunta. Saludos de Roberto Marín. Ahí está, mire. Bien, bueno, Roberto Marín, un gran experto del Medio Oriente, pero de Costa Rica. Bueno, yo creo que el problema de Mossadegh sería salir mucho de nuestro tema.
Pero también tenemos que recordar que el intervencionismo norteamericano en Irán no es del día de hoy. En 1953, cuando Mossadegh fue electo primer ministro y el Shah de Irán tuvo que huir del país, Estados Unidos, gracias a la CIA, logró movilizar, hacer un golpe de Estado y terminar con el asesinato de Mossadegh y el regreso del Shah de Irán. Entonces, yo creo que definitivamente la presencia, la injerencia norteamericana en el Medio Oriente y en particular en Irán no es del día de hoy. Y esto lo tienen muy claro los iraníes. Sí, definitivamente. Profesor, este tema nos da para alargarnos y para tener nuestra taza de café, una muy buena plática con usted, platicando sobre las consecuencias que esto pudiera traer, sobre cómo se va a presentar me encanta este tema, a mí me fascina. Yo quiero agradecerle el favor de estar con nosotros esta tarde noche y explicarle a nuestros seguidores y a la audiencia qué es exactamente lo que está ocurriendo. Pero antes de despedirnos y antes de cortar la transmisión, quiero que me dé, voy a sonar muy pitonizo, pero su predicción, su predicción acerca de este conflicto. ¿Qué solución le ve, si es que hubiera alguna solución, y hasta dónde pudiera llegar esto, eh, tomando en cuenta los múltiples factores, la cuestión de Trump, la cuestión política que se vive actualmente en el mundo? No sé. Bueno, yo creo que realmente ni Trump ni los iraníes van a dar un paso hacia atrás. Trump no lo puede hacer porque es poner en riesgo toda todo este capital político que ha tratado de ir consolidando. Yo creo, y esto sería mi pronóstico, que el mes de noviembre va a ser decisivo, porque los errores que ha tenido Trump con todo este proceso del impeachment, todo esto va en una dirección que muy probablemente Trump no lograría ser reelecto. Y esto cambiaría totalmente la relación, no solamente con Irán, sino la relación de Estados Unidos en el Medio Oriente. Cualquier presidente que suba, que entre a la Casa Blanca después de noviembre, definitivamente va a tener una política mucho más de cooperación, una política mucho más, menos agresiva que la que ha tenido Trump. Pero bajo la presidencia de Trump, el tema o la relación conflictiva con Irán va a seguir en pie. Bueno, y eso nos da pie para la última pregunta que nos pone aquí Valeria Santillán, que de alguna manera ya la contestó, profesor, que dice, ¿cuál es el impacto de estas tensiones en las próximas elecciones presidenciales en Estados Unidos? Pero bueno. Bueno, los errores se pagan. Yo creo que está muy claro que fue un error ese asesinato, que no tenía ningún sentido porque no le aportaba ni a Trump ni a Estados Unidos ningún capital político y a Estados Unidos ninguna posición estratégica. Y esto se va a pagar. Las críticas que hay en Estados Unidos son muy fuertes. Los periódicos como el New York Times es muy crítico hacia Trump. La bancada demócrata ha criticado mucho este aventurismo del presidente norteamericano. Entonces, y si a esto le agregamos todo este proceso del impeachment que está manchando al presidente norteamericano, o sea, definitivamente yo creo que si hace unos meses se pensaba que Trump tenía muchas probabilidades de ser reelecto, hoy día mi pronóstico es que no tiene muchas probabilidades. Podríamos decir que le salió el tiro por la culata. Definitivamente que sí. Una decisión mal tomada, como usted dice, profesor, que pues las decisiones mal tomadas tienen sus consecuencias y yo creo que ahorita debe estarse dando de patadas bajo la mesa porque como niño berrinchudo, porque pues las cosas bajo la perspectiva que usted nos comenta y bueno, bajo la perspectiva que muchos de nosotros tenemos, pues yo también me apuntaría que difícilmente sería algo positivo para él. Así es. Y con esto quiero cerrar, el único problema es que Trump podía ser reelecto dependiendo de los demócratas. Los demócratas tienen la posibilidad
de darle la victoria escogiendo un candidato débil o tener la posibilidad de regresar a la Casa Blanca escogiendo un candidato adecuado para competir contra Trump en las elecciones de noviembre. Todo depende de los demócratas. Bueno, pues él fue el profesor Sidan Serawi, quien es profesor del Tecnológico de Monterrey y es especialista en temas del Medio Oriente. También ha escrito varios libros acerca de este tópico sobre el Medio Oriente. Y profesor, le quiero dar las gracias por estar con nosotros aquí en Newsroom y por explicarnos de viva voz de alguien que conoce la problemática, de alguien que nació nació dentro de la problemática, porque usted viene del Medio Oriente. Aunque usted es nacionalizado mexicano, usted viene del Medio Oriente, es oriundo de allá. Así es. Bueno, aunque no del Medio Oriente, sino de África del Norte. Bueno, pero es la región. Bueno, es la región, eso es. quise decir. Perdón por mi sí. Mala expresión. No. Pero, bueno, profesor, muchísimas gracias, Héctor. Muchísimas gracias nuevamente. Le mando un abrazo y hasta allá, hasta donde esté, deseándole lo mejor, bonita noche. Y bueno, si este conflicto se llegara a poner más tenso, lo estaremos molestando en una transmisión más adelante, en dado caso que esto suceda. Claro que sí, pero ojalá que no se ponga más tenso porque en 2 días voy a viajar al Medio Oriente, pero a Dubái. Bueno, perfecto. Es la zona tranquila, es la zona tranquila. Bueno, perfecto. Pues muchísimas gracias, Héctor, muchas gracias a todos los que están conectados y realmente disfruté mucho esta entrevista. Muchísimas gracias, profesor, nuevamente, le agradezco y le mando un abrazo y un saludo hasta allá, hasta la ciudad de Monterrey. Bonita noche. Igualmente. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, a mí no me queda más que agradecerte el favor de tu atención. Gracias por acompañarnos en esta transmisión especial aquí en Newsroom por Canadá Latin Channel. No me quiero despedir sin antes invitarte a que te unas a nuestras redes sociales, Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, y también que vayas a nuestra página web, www.canadalatinchannel.com, para que te mantengas al tanto de lo que está sucediendo, no solamente en lo que a Canadá respecta. Estamos teniendo más contenido en los conflictos que se están presentando en Latinoamérica, en el Medio Oriente, en Europa, en todas partes. Así que, por favor, prende tu campanita de notificaciones para que siempre estés acompañado de nuestro contenido y de nosotros. Mi nombre es Héctor Chaparro y te recuerdo que estás en Canadá Latin Channel y obviamente Canadá Latin Channel te ofrece información en tu idioma. Bonita tarde, noche.